Hola, yo soy Inés, vivo en Salamanca y bueno, desde la organización de Desde Iguales hemos decidido en estas fechas en las que todavía no podemos hacer demasiados actos presenciales, hemos decidido hacer una charla entre nosotras cuatro, las que estamos aquí, Álvaro Escudero, David Jiménez y Oliver Marcos y yo para tratar de hablar de las necesidades que tiene a día de hoy el colectivo LGTB y cómo puede haber influido también el coronavirus y en estos momentos también ver, dada la situación que tenemos, cómo generar una acción efectiva, no solo del agravamiento que puede haber causado o que puede causar esta crisis sociosanitaria en la vida de las personas, sino teniendo en cuenta el panorama general al que nos enfrentamos el colectivo. Entonces, para ello hablaremos en distintos turnos y bueno, esperamos que os interese y que esto pueda ser también una vía para abrir la conversación entre diferentes personas del colectivo que tengan ganas de actuar y enfrentarse a las situaciones que tenemos que resolver para organizarnos, ¿no? Y bueno, pues en primer lugar voy a empezar yo hablando y la idea es tratar de aproximarnos a dónde estamos ahora, cómo hemos llegado al 2020, el colectivo LGTB. Bueno, pues por una parte, pensando, podríamos plantearnos que el anterior orgullo tuvo un carácter de denuncia política, de señalamiento a aquellos partidos que se alineaban con políticas o con medidas que iban en contra de nuestros derechos y que no nos permitían plantear una acción resolutiva, ¿no? Y bueno, pues podríamos partir de ahí, pero también podríamos partir de que quizás 2020 encontrásemos o viésemos un aliado en las instituciones, viésemos una posibilidad de avance de derechos, de aprobar una ley LGTB, una ley trans, aunque, sin embargo, cabe plantearnos si realmente puede salir esto, si vemos que está habiendo un apoyo claro, porque claro, si nos remitimos a los últimos hechos, no nos podemos quedar calladas. Con esto me refiero al hecho de que ayer vimos como el PSOE publicaba un comunicado que imposibilitaba, o sea, que obstaculiza el hecho de que pueda salir la ley trans, ¿no? Entonces, ante esto, habrá que ver cómo nos planteamos hacer presión y ver qué estrategia seguir. Vale. Además, si bien sí que encontrábamos un aliado, o lo interpretábamos así, a nivel comunitario de las comunidades autónomas, hemos visto como en este tiempo, por ejemplo, la ley de Castilla y León no ha salido o ha habido otros sucesos como el PIN parental, ¿no? Vale. Ahora, sin embargo,
como movimiento no solo nos tenemos que centrar en qué está pasando en las instituciones, obviamente tenemos que impactar ante ello y generar una estrategia, ¿no? Pero también cabe plantearse cómo está nuestro movimiento a día de hoy. Y bueno, desde mi punto de vista, hola a todo el mundo. Desde mi punto de vista, arrastramos una dinámica de problematización que ya ha sido señalada por otros activistas a lo largo de la historia, véase Paco Vidarte o Ramón Martínez, que bueno, pues han problematizado la lucha LGTB tal y como está, según las acciones que estamos haciendo, ¿no? Y también esta problemática se puede ver en los propios orgullos y en las propias reivindicaciones, como muchas veces nos disgregamos en un orgullo crítico, un orgullo más institucional, un orgullo tal, como que no hubiese una unidad, sino que nos vamos separando por distintas dinámicas que surgen, que puede ser que evidentemente hay que tener en cuenta, véase si estamos cayendo en una dinámica que nos mercantiliza o una dinámica que al final es una asimilación o qué, ¿no? Y bueno, en cuanto a la problematización actual, por un lado, pues cabría señalar las tendencias neoliberales que desde el movimiento LGTB se puede estar cayendo en ellas y también la constante batalla identitaria. O sea, más que una batalla identitaria, el hecho de que nuestra estrategia sea exponer nuestras identidades, es decir, visibilizar. Pero si bien la visibilización es importante y obviamente es un existimos y una reclamación de ocupar el espacio, tenemos que ver que esto puede invisibilizar las violencias que sufrimos o que no estemos haciendo una acción que señale las violencias ni generando una planificación sobre estas violencias, ¿no? Que esto cabría plantearnos cómo actuar ante ello. Y por otra parte, haciendo un análisis de cómo hemos llegado hasta aquí o qué factores nos afectan, qué barreras podemos tener, bueno, pues yo diría que somos una generación que hemos crecido viendo una conquista de derechos, como fue la conquista del matrimonio, pero que al mismo tiempo no hemos tenido como un relevo de, pues ahora tenemos que ir a por esto o vamos a actuar en tal, sino que haber visto una conquista como que ha frenado un poco el movimiento. Por otra parte, también tenemos que a día de hoy muchas personas utilizamos las redes sociales y a veces el hecho de actuar, poner un tuit, visibilizarte, ya como que ya ocupa un espacio que se puede interpretar como de reivindicación, pero no va ligado a una acción. Y por otra parte, desde luego, tenemos la cuestión de la atomización social que nos cuesta mucho generar una lucha social, sino que estamos
cada una en un sitio, ¿no? Y ligado a esto, en Castilla y León se nos une al problema de la población, de la despoblación y la falta de oportunidades, que además podríamos también señalar que Castilla y León es una comunidad en la que todavía no hay una visibilidad que podamos comparar como en otras, como podría ser Salamanca no es comparable a Barcelona a esos niveles. Entonces, pues esto también nos supone una barrera. Y bueno, ahora ya pasando a David, David ahora nos va a exponer una serie de problemáticas, violencias que sufrimos, o sea, a partir de las problemáticas va a tratar de trazar una serie de violencias, una serie de soluciones. Y bueno, una cosita que quería decir que vinculando a lo de David también, es el hecho de que en nuestro movimiento nos presentamos, visibilizamos nuestras identidades, pero también desde el punto de vista de las violencias, de visibilizar las violencias, yo me pregunto si estamos siendo capaces de dar respuesta a la diversidad de, de gente que hay en el movimiento, ya que somos un movimiento muy diverso, que todas las problemáticas no son iguales y que no podemos analizar igual la situación de una persona migrante con una situación económica X o también como tenemos en cuenta la perspectiva de género y cómo estamos en esos términos. Y bueno, ahora ya doy paso a David. Muchísimas gracias, Inés, por este recorrido tan interesante y tan completo que has hecho. Te cojo la parte de que comentabas de que efectivamente somos un movimiento, somos un colectivo muy diverso, precisamente para excusarnos por la primera, digamos, por la dinámica propia de esta charla, este debate que estamos teniendo aquí. Decías, somos la generación que ha vivido o sea, las conquistas de derechos de principios de los 2000 con el matrimonio igualitario. Es una lástima y desde aquí animo a la gente de otras generaciones también a participar en Iguales en Salamanca. Animo a otras realidades, a activistas trans, a activistas lesbianas también a participar en Iguales y a dar su opinión y a participar en más debates como este, que seguro que contaréis con ellas. Y por lo demás, pues muchísimas gracias. Es un placer, como siempre, volver a estar aquí en el Orgullo Charro, que tenga que ser en este formato digital. Am, Comentábamos esto de que somos la generación que ha visto las conquistas de derechos, que ha crecido en un entorno, en un ambiente en el que ya se habían naturalizado algunos derechos que costaron muchos años de lucha a conseguir. Y sin embargo, lo que nos viene ahora, lo que nos ha venido ahora es 2020, que es, digamos, el gran meteorito que arrasó a los dinosaurios. Estamos a las puertas de una crisis económica como no se ha vivido en el último siglo. O sea, hay gente que la compara con los efectos que tuvo el crack del 29 hace 90 años. Digamos, las crisis tienden a agravar opresiones y discriminaciones que ya existían previamente, por lo que seguramente las personas LGTB seamos uno de los colectivos que vamos a sufrir una parte muy cruda de esta crisis económica. Por eso me parece tan interesante pararnos y aprovechar que este orgullo
charro este año tiene que ser más relajado para pararnos a pensar un poco y ver cómo lo afrontamos. Digo que las crisis agravan las opresiones y no es casualidad que, por ejemplo, el primer movimiento social potente que ha salido de esta cuarentena es el movimiento Black Lives Matter. Porque precisamente es un colectivo que históricamente ha estado muy discriminado, muy oprimido, ante la crisis y la perspectiva de falta de derechos que se le viene encima, es lógico salir a la calle, salir a exigir derechos. En cuanto al colectivo LGTB+, eh, evidentemente, ni la pandemia, ni el confinamiento al que hemos estado sometidos durante estos meses, ni la crisis económica que va a venir a partir de ahora, nos van a afectar de igual manera que a la población cis heterosexual. Para empezar, y hago como una pequeña radiografía de un par de cositas para luego intentar unirlas todas en una, digamos, parte propositiva. Durante el confinamiento ha existido una problemática muy concreta en torno a los jóvenes LGTB+, que se han visto obligados a convivir con padres, madres o tutores legales que no les respetaban, que no respetan su orientación sexual, su identidad de género, su expresión de género o cualquier otra característica relacionada con el hecho LGTB. Digamos, es una situación muy complicada que además puede tener efectos sobre otro de los grandes temas que vamos a tener que abordar inminentemente en el colectivo LGTB+, que es el tema de la salud mental. Seguramente este doble confinamiento ya ha tenido un efecto pues muy terrible sobre la salud mental, pero es que ya de por sí se estima que en España existen 9 millones de personas adultas en riesgo de mala salud mental. Digamos, la situación generada a raíz del confinamiento y la posterior crisis económica, porque también hay estudios que relacionan salud mental, problemas de salud mental, con inestabilidad económica, digamos, al final todo va sumando. Lo que nos enseña la interseccionalidad es que nadie parte desde la misma posición, digamos, una persona cis heterosexual no parte desde la misma casilla de salida que una persona trans, y si una persona trans es migrante, parte de una casilla anterior, y todo se va acumulando. Entonces, estos problemas de confinamiento, de la falta de perspectivas de futuro a nivel económico, problemas previos que ya se pueden tener de salud mental. Antes de que estallase esta pandemia, ya se hablaba de que el problema de la salud mental iba a ser la pandemia del siglo XXI. Esto solamente eh, lo ha agravado o está generando un caldo de cultivo para ello. A todo esto, y relacionándolo de la inestabilidad económica y sin olvidar el tema de la salud mental, eh, existe un problema que en España es estructural y que al colectivo LGTB nos golpea muy profundamente, que es el de la precariedad laboral. Y en el caso de las personas LGTB, añadirle además las discriminaciones. En un informe que salió hace un par de días del Ministerio de Igualdad, señalaba que 7 de cada 10 personas LGTB no habían salido del armario en sus entornos laborales. ¿Por qué? Sobre todo por miedo a que tu jefe sea homófobo, sea transfobo, sea bífobo, eh, y esto te repercuta en quedarte sin trabajo, quedarte sin ingresos y bueno, pues acabar en la calle. Que precisamente además también es algo que ya de por sí mucha gente ya estaba, porque digamos, al final quien sufre una discriminación laboral por ser LGTB al menos tiene el privilegio de tener un trabajo. Existe un 85% de paro entre personas trans previo al confinamiento, que no sabemos cómo afectó, porque aún no hay estadísticas, pero previsiblemente este porcentaje habrá crecido. Y muchas de estas personas trans, sobre todo, y volviendo a la idea de la interseccionalidad, sobre todo pensándolo desde lo económico,
muchas mujeres trans migrantes que antes del confinamiento y antes de esta pandemia pues se veían obligadas al trabajo sexual, a la prostitución, y a las que esta pandemia ha dejado además totalmente desprotegidas. O sea, ya de por sí vivían en una situación muy, muy precaria y con muy poca seguridad y muy pocas certezas económicas, y que ahora directamente, digamos, pues, se dedicaban a estas áreas de economía sumergida y ya no pueden siquiera hacerlo. Con las consecuencias que, vuelvo a repetir, también puede tener de la inestabilidad, el tema de salud mental. En fin, digamos que todo es un gran cosmos que hace que haya que preocuparse mucho y muy especialmente por las personas más vulnerables en la coyuntura en la que estamos en el orgullo LGTB+ este año. Además, ya que esta charla la organiza Iguales, también habría que destacar una problemática también muy acuciante en Salamanca y en Castilla y León, que es el problema de la España vaciada y de la falta de oportunidades. Eh, Existen muy pocas oportunidades laborales en Castilla y León, existen menos aún para personas LGTB, por una simple razón lógica de que si hay alguna posibilidad de que tengas un jefe que te discrimine, ya quita porcentaje de probabilidades. Y luego, aparte, también una de las causas por las que se vacía el mundo rural también es por la propia realidad LGTB fóbica del mundo rural. Eh, digamos, todas estas causas que he ido describiendo, al final, de alguna manera, tenemos que preocuparnos y darles una solución. Volviendo a la historia de somos la generación que ha visto o que ha crecido con la conquista del matrimonio igualitario. La igualdad, al final, no es una cosa que esté ahí per se. Pues por decir que todos somos iguales y que love is love, eh, al final esto es puramente estético porque la igualdad, la real, la tangible, la que se puede comprobar, siempre es fruto de intervención política. Ahí tendría que estar el colectivo LGTB+ a garantizar, y esto es digamos, frase histórica, que donde haya una necesidad, nazca un derecho. He puesto aquí una serie de necesidades y yo creo que aquí hay que pelear a tres niveles. Como colectivo LGTB+, y sobre todo pensando en Salamanca y en Castilla y León, por tres soluciones muy concretas. Una, tiene que estar evidentemente en la educación, una educación que apueste de una manera muy clara, y ya se están empezando a dar pasos en esa dirección, eh, por la educación afectivo-sexual a todos los niveles y de la manera más amplia y transversal posible, sin que ningún niño, ningún estudiante se quede sin esta educación, garantizarla, obligarla por ley. Por otra parte, un plan específico. Digamos, aquí la Junta de Castilla y León tiene un recado, y yo espero que aunque allí gobierne el PP con Ciudadanos, bueno, si quieren tener una comunidad que gobernar, van a tener que evitar que esa comunidad se desangre y pierda habitantes. Así que si se quieren poner a ello, que cuenten con el colectivo LGTB para intentar cambiar la realidad del mundo rural, para dar oportunidades laborales también a las personas LGTB en el mundo rural, para crear comunidades dentro de esas realidades rurales, porque también un factor muy importante y del que también nos ha privado el confinamiento es la necesidad propia de socialización de las personas LGTB, que es un hecho que históricamente teníamos muy asumido. Digamos, las personas LGTB necesitamos encontrarnos, necesitamos poder hablar de nuestra realidad como personas LGTB. Entonces, eh, eso también hace falta, crear esos espacios en el mundo rural. Y por último, y creo que es como la clave que puede unir muchas luchas y por lo que merece tanto la pena plantearlo, una renta básica universal, que ya se han dado unos primeros pasos con la aprobación del ingreso mínimo vital por parte del gobierno, pero
es una medida muy paliativa y hay que ir a más, a más. Una renta básica universal, es decir, el hecho de que todo hombre, mujer y niño, por el hecho de ser ciudadano español, cobre un dinero que pueda prevenir situaciones de abuso, situaciones de discriminación, situaciones de precariedad, es la reivindicación que puede unir la lucha feminista, porque evidentemente muchas mujeres se ven en situaciones de tener trabajo pero no tener un empleo, puede unir esa reivindicación, la reivindicación propiamente LGTB, ahorrarnos problemas de salud mental porque tengamos cubiertas unas necesidades mínimas económicas y con lo cual la inestabilidad económica no sea un factor más a incorporarnos dentro de esta perspectiva. Evitarnos aceptar trabajos extremadamente precarios por pura necesidad económica. Evitar el sufrimiento de muchísimas personas trans y sobre todo de las personas trans migrantes, y por eso tiene que ser universal, eh, digamos, de tener que recurrir a trabajo sexual cuando esas personas no quieran dedicarse al trabajo sexual. Eh, y bueno, en general es que, y esto casi que lo lanzo como eslogan de este orgullo, no hay orgullo en ser un trabajador precario, no hay orgullo en que te exploten. Precisamente es digamos, el término antagónico a lo que tiene que ser el espíritu de un orgullo LGTB. Entonces, yo ya con esto acabo, creo que hay que hacer este análisis de en qué punto estamos y cómo nos va a afectar esta crisis, porque no vamos a ser los mismos y el orgullo no puede ser el mismo, ni podemos seguir de la mano de carrozas de empresarios que luego nos explotan. Eh, y hay que aportar, proponer soluciones y ir a los gobiernos, al gobierno autonómico y al gobierno estatal, con propuestas muy concretas. Las propuestas muy concretas, como digo, claro, desde mi punto de vista, tienen que ir por la educación, por evitar el vaciado de media España y por una renta básica. Y ya con esto lo dejo. Vale, bueno, ahora muy interesante, David, la verdad. Y propuestas muy potentes que como colectivo creo que debemos apoyar y debemos hacer, plantear, ir a por ellas. Y bueno, ahora pasamos a Álvaro, que va a hacer un breve repaso de las luchas a través de la historia. Va, va a pensar cómo la historia de la lucha LGTB, cómo ha actuado, la lucha que ha sido muy diversa, ha tenido distintos enfoques, ha planteado respuestas a distintas problemáticas, ¿no? Y bueno, pues cómo nos lo podemos plantear ahora en el presente, cómo actuar desde la calle, cómo actuar desde la acción colectiva, ahora que estamos en este momento, como decía David, un poco claramente de crisis y también de agravamiento. Bueno, muchas gracias Inés y gracias a Iguales por invitarme una vez más al Orgullo Charro también este año. Yo, como historiador, o sea, recién flamante historiador, eh, tengo muy claro que la historia no, o sea, saber cosas de historia no sirve solamente para estar una más ilustrada, para ser una enciclopedia y para ganar concursos de la tele, sino que fundamentalmente sirve para comprender el mundo en el que vivimos y la historia muchas veces nos puede servir como una brújula para orientarnos y decidir hacia dónde queremos ir o cómo lo queremos hacer. En línea de lo que habéis comentado, de la situación en la que estamos,
de crisis sanitaria y de la que ya ha comenzado una crisis económica y social durísima, que lo pone todo patas arriba y que tenemos todos muy claro que a partir de ahora nada volverá a ser como antes. Hay una cosa muy básica que a raíz de todas estas reivindicaciones que tenemos que poner encima de la mesa y otras muchas más seguramente que tendremos que seguir planteando, hay una cosa que nos enseña la historia, que es que los avances, a nivel general, los avances sociales, los avances en derechos y en libertades, nunca se han conseguido de otra forma que no sea luchando, manifestándonos, organizándonos, y en el caso concreto de nuestro colectivo, entendemos el inicio del activismo moderno, del activismo LGTB+, como lo entendemos, precisamente a raíz de una revuelta de un grupo de personas de géneros y sexualidades diversas, encabezado además por mujeres trans, contra la policía de Nueva York, una revuelta violenta, 3 días de enfrentamientos con la policía, de una forma bastante parecida a como hoy estamos viendo también que se está movilizando y que está protestando la comunidad negra, precisamente por la situación de enorme opresión y discriminación que sufrían y que dijeron basta ya. Y esto es el Stonewall, esto fue el 28 de junio de 1969. Muchas veces se nos olvida que nuestro orgullo, el orgullo que tenemos hoy día, y que parece cada vez más distante de lo que comenzó precisamente como eso, una revuelta violenta para plantear una serie de derechos y de dignidad. En este momento, en Estados Unidos, había organizaciones, por un lado, del movimiento homófilo, que llevaba actuando desde años atrás. Estaba el movimiento homófilo que era, digamos, eran personas que muchas veces ni siquiera se significaban a sí mismas como homosexuales, sino como amigos de los homosexuales, lo que significa homófilo en griego. Pedían derechos o una cierta disminución de la discriminación, planteaban medidas muy tenues y siempre asimilacionistas, es decir, siempre el discurso de integrarnos, de que las personas, en ese momento se hablaba únicamente de homosexuales, se integraran dentro de la normalidad y de la normatividad heterosexual. Y este movimiento, como tal, en cuanto a avances en derechos, en libertades y en consecuciones sociales, no consiguió nada. Lo que sí consiguió fue cuando, a raíz de la rebelión del Stonewall Inn, se organizaron y se crearon los frentes de liberación homosexual, frentes de liberación que estaban muy influenciados por el pensamiento marxista, eran frentes de masas, eran herramientas para intervenir en la sociedad, fundamentalmente en la sociedad, no tanto a nivel institucional, sobre todo para lograr una transformación social y hacer política desde la alianza con otros movimientos, con otros colectivos oprimidos. En ese mismo momento también estaba muy boyante la lucha por los derechos civiles, los movimientos pacifistas en contra de la guerra de Vietnam, no olvidemos el contexto de finales de los años 60, principios de los años 70 en Estados Unidos. Y esta nueva oleada, ¿no?, de lo que podríamos considerar plenamente activismo LGTB+, organizado en los frentes de liberación, se fue extendiendo por todo el mundo. En España tuvimos el Frente Español de Liberación Homosexual, que luego dio lugar a organizaciones como el FAG, el Frente d'Alliberament Gai de Cataluña, que organizó la primera manifestación del orgullo en las Ramblas de Barcelona en el año 77, también encabezada por mujeres trans. Tenemos el ejemplo de todos los frentes de liberación que se fueron organizando en todo el territorio español y que se acabaron coordinando en la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual y que luchaban fundamentalmente por el fin en el caso de España, muy concretamente teníamos desde el año 70 la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que nos condenaba por realizar actos de homosexualidad. Entonces, claro,
La primera reivindicación y demanda de estos frentes de liberación en España fue precisamente lograr la despenalización de la homosexualidad, lograr que se legalizaran los colectivos, las organizaciones que hoy consideraríamos LGTB+, los frentes de liberación, las organizaciones homosexuales. Y una vez se consiguió aquello, y se consiguió que se despenalizara la homosexualidad y la legalización de las organizaciones, aunque siempre es necesario recordar que en virtud de la ley de escándalo público se nos siguió aplicando y se nos siguió encarcelando hasta el año 80 y tantos. En España y en casi todo el mundo, tras los primeros avances sociales y políticos, fuimos vaciando cada vez más las calles y fuimos yéndonos a los guetos dorados, a los bares de ambiente, a disfrutar del ocio nocturno, pero olvidándonos completamente de todo lo que es la lucha y la reivindicación, no compatibilizando ambos aspectos, no saboreando la nueva libertad o los avances que íbamos consiguiendo para después mirar al siguiente, sino que hubo una enorme desmovilización, un vaciamiento de los colectivos. Además, en España concretamente también fuimos perdiendo a las mujeres que habían participado en esa lucha, en esos frentes de liberación, que siguieron su lucha, muchísimas de ellas organizándose en organizaciones de lesbianas feministas, y fueron abandonando los colectivos y los colectivos se quedaron cada vez más paralizados. Pero lo que más afectó sin ninguna duda al colectivo, a todo el activismo en los años 80, fue la llegada de la pandemia del SIDA, y mientras algunas organizaciones o sectores del colectivo planteaban que no había que hacer nada al respecto para que no ahondar en esa vinculación directa entre homosexual y persona con VIH, en otras organizaciones se fueron adaptando, atendiendo a las necesidades del propio colectivo, planteando una respuesta asistencialista, y también surgieron otras organizaciones, como por ejemplo a nivel mundial ACT UP, que planteaba una visión muy crítica, unos planteamientos, unas metodologías muy nuevas que iban mucho más adelante, que planteaban abiertamente montar muchísima gresca en la calle, estar permanentemente haciendo visibilidad, siendo todo lo incómodas que se tuvieran que ser en las formas, llamar la atención porque era un aspecto que no se trataba, que estaba al margen, o que si se trataba se hablaba del VIH como un castigo de Dios a las personas homosexuales, lo cual servía como argumento a los sectores más homófobos para tenerlo como arma arrojadiza contra nuestro colectivo. Y digamos que todo esto implicó una involución de muchos avances que se dieron a nivel político, pero también a nivel social, implicó una involución, un repliegue del activismo. También es verdad que es que si ya antes previamente habíamos perdido a mucha gente de los colectivos porque habían decidido dejar la lucha por esa sensación de falsa libertad, de contentarse con esos avances que se habían ido dando, también es que la crisis del SIDA implicó que perdiéramos a mucha gente que se nos fue muriendo por el camino. Y claro, ante todo esto, como digo, un momento de crisis sanitaria a nivel general, y además que por supuesto no afecta a muchos más colectivos que el nuestro. Por supuesto que esto no va directamente vinculado a la orientación sexual, pero es cierto que se cebó muchísimo con las personas del mismo sexo, que tienen relaciones con otras personas del mismo sexo, y afectó muchísimo a nuestro colectivo y hubo una respuesta muy organizada, muy potente, muy militante. Recomiendo a quien nos vea que encuentre un momento para ver una película maravillosa sobre ACT UP París, que es 120 pulsaciones por minuto, y puede entender muy bien
cuál es el contexto, cuál es el planteamiento de la propia organización, algunos ejemplos de la línea política que seguían y de las acciones que tomaban, pero en esencia esto era estar permanentemente luchando, estar permanentemente en la calle, estar permanentemente reivindicando, no solamente visibilizando la realidad, también exigiendo a todos los organismos, instituciones, también organizaciones privadas y demás, todos los organismos que tuvieran un papel y que tuvieran una función y a las que se les tuviera que reclamar algo en este sentido. Y también a raíz de toda esta crisis por la pandemia del SIDA que ocurrió en los 80 y los 90, se empezó a plantear más adelante todo lo que tiene que ver con los derechos de familias. La aprobación del matrimonio igualitario, aunque es cierto que ha tenido sus desventajas, también como ocurrió a finales de los 70, principios de los 80, de desmovilización, de sensación de victoria y de ya somos todos iguales, ese espejismo de haber alcanzado la igualdad plena por un avance legal, que no social. Pero esa aprobación del matrimonio igualitario no se entiende sin lo que he comentado antes, porque fue precisamente la situación de los derechos de pareja que estaban afectados porque muchas parejas donde una de los dos miembros de la pareja estaba ingresado, por ejemplo, o fallecía, su compañero no tenía ningún derecho ni de estar con él en la habitación del hospital, ni de poder tomar decisiones en ese aspecto. No se le consideraba familiar por no estar casados. Por supuesto, en cuanto murió uno de los dos, el otro no podía continuar con el contrato de alquiler o no podía quedarse con la casa que tuviera y donde estaban viviendo. Generalmente eso luego pasaba a disposición de la familia, que generalmente era homófoba y había rechazado al hijo que había fallecido y echaba de casa a su compañero. Es decir, se planteaba una situación, es decir, lo del matrimonio igualitario, que ha sido, que muchas personas de nuestro colectivo lo consideran un caballo de Troya, porque nos sirvió para meternos también dentro de una normalidad de familia y de parejas al estilo normativo, cis heterosexual y demás, pero es cierto que tuvo su sentido, tuvo su necesidad motivado por la demanda de ese momento, ¿no? Y ahí es donde empezaron y vimos mucho más claramente alianzas a nivel institucional. También es verdad que para lograr el matrimonio igualitario, por ejemplo, en España, hubo una unión casi sin precedentes de las múltiples organizaciones del movimiento LGTB+, que yo no he vuelto a ver casi hasta ahora, ¿no? Y también podemos tomarlo como ejemplo a nivel positivo. Es verdad que luego el gobierno que tramitó esa ley se puso la medalla, y el partido de gobierno en ese momento se puso la medalla como el partido que defiende los derechos LGTB ya para siempre, como si eso le te diera una carta en blanco y luego pudieras 15 años después cuestionar los derechos de las personas trans. Claro, es que todos los movimientos tienen su contexto, tienen sus pros, tienen sus contras, pero yo creo que lo que nos enseña en general, mirando la trayectoria reciente del activismo, del que he dado unas pequeñísimas pinceladas solamente, es que todo lo que tenemos ha sido gracias a que otras personas antes que nosotros, y en condiciones muchísimo más difíciles que las nuestras, se han partido la cara. Algunas de ellas han dado su libertad, algunas de ellas han dado incluso sus vidas, algunas de ellas han sido torturadas, algunas de ellas, por ser visibles, han sufrido palizas y han sido despedidas de sus trabajos. O sea, todo lo que tenemos ha sido gracias a la lucha colectiva y organizada de generaciones anteriores, a las que, por supuesto, les debemos muchísimo,
porque en 2020 ya no sea como el año pasado, el año de los mayores, el año temático de mayores sin armarios, no quiere decir que ahora nos tengamos que olvidar de ellas o incluso repudiarlas. Les debemos muchísimo a la gente de otras generaciones, a las que todavía están y a las que se nos perdieron por el camino por unas u otras causas. Y creo que tenemos que aprender de su lucha, de cómo cada avance fue después de muchísima lucha, muchísima organización colectiva. Cada paso adelante fue muy trabajado y nada llega para quedarse, nada se consigue para siempre y uno se puede calmar, dormirse en los laureles, irse de fiesta y no volver jamás al activismo y a la lucha, porque esto no es solamente un movimiento hacia adelante perpetuo y continuo. Igual que nosotras empujamos para adelante en nuestra dignidad y en nuestros derechos, también hay otras fuerzas, y las conocemos muy bien, que nos empujan hacia atrás. Si nosotras, por haber logrado un empujón, un pasito hacia adelante, de repente nos quedamos quietas, pues nos vendrá un empujón hacia atrás que lo mismo nos devuelve no donde estábamos justo antes, sino muchísimo más atrás. Hay que seguir empujando, hay que tirar y tengamos muy claro que por las buenas, difícilmente, en pocas ocasiones hemos conseguido algo. En las calles, que creo también en relación a la situación en la que vivimos hoy, es verdad que ante las medidas de cara a esta crisis sanitaria, entendiendo que la salud pública es, por supuesto, lo primero y salvar las vidas de todas las personas es lo primero, es verdad que determinadas medidas de seguridad nos pueden limitar en algunos aspectos a hacer la lucha en la calle como la hacíamos antes de esta situación, por supuesto. Pero lo que yo creo que deberíamos hacer es plantear alternativas de la forma más imaginativa posible. Es decir, no pueden haber manis como antes, vamos a ver cómo pueden ser las manis de ahora, que no pongan en riesgo la salud de las personas que participen y la salud pública en general. No se puede hacer, por ejemplo, esta charla mismamente, no se puede hacer en un auditorio lleno de gente y demás. Bueno, la hacemos por estos medios. En este sentido, todo el aspecto tecnológico de las redes sociales son un apoyo muy importante y lo hemos visto durante estos últimos meses, pero tenemos que tener en cuenta que son eso, un apoyo, pero lo central, donde hemos conseguido cosas, donde hemos conseguido derechos, ha sido juntándonos colectivamente, no yo solito en mi cuenta de la red social que sea, diciendo mi mensaje en función de lo que se me vaya ocurriendo ese día, sino juntándonos, reuniéndonos en colectivos, militando en las organizaciones o en las existentes, o si no nos gusta o no hay en nuestro ámbito territorial cercano organizaciones LGTB+, crear la nuestra junto con otra gente a la que podamos enganchar y empezar a hacer activismo y debatir y analizar dónde estamos, qué situación tiene nuestro colectivo, sobre todo qué queremos, qué planteamos. En esta línea es súper interesante todo lo que ha expuesto encima de la mesa David, pero esto es eso, tenemos que lograr materializarlo en la práctica. No puede ser un simplemente deseo, nos vendría muy bien todo este tipo de propuestas, estas y otras que se nos puedan ocurrir, sino que tenemos que conseguir, ahora la pelota está en nuestro propio tejado, tenemos que conseguir que esto sea realidad y cuanto antes, porque hay vidas en juego. Cada día que mucha gente de nuestro colectivo está en la situación en la que estamos actualmente, es un día perdido, un día claramente perdido. Entonces tenemos que actuar de forma muy contundente y tenemos que actuar de forma muy rápida y efectiva. Y eso, la historia nos demuestra que sin la lucha y sin la organización y movilización colectiva no hemos logrado nada. Así que es clarísimamente, en mi opinión, el camino a seguir. Bueno, pues tras esta enseñanza tan, no sé, yo me estaba emocionando, la verdad, escuchando a Álvaro, tan potente de lucha, de organización colectiva, de reivindicación, de juntarnos.
Bueno, pues ahora vamos a pasar a ese otro plano que al final se ha insertado en nuestras vidas, que son las redes sociales y que vemos como hay un gran movimiento allí, pero bueno, dado que lo hay y que es una herramienta, un apoyo, como decía Álvaro, podemos plantearnos qué inconvenientes y qué oportunidades nos dan las redes. Y con esto entra Oliver a contarnos. Bueno, en primer lugar también dar las gracias en nombre de Iguales a David y a Álvaro por haber querido asistir a esta charla y acompañarnos. Bueno, la verdad es que llevaba todo el día dándole vueltas a cómo enfocar este pequeño esquema, ¿no?, de redes sociales, dado la lucha y el terror que se está creando en las redes sociales últimamente a raíz de cualquier evento que ocurre, ¿no? Y creo que quizás a lo mejor el problema que estamos teniendo es que nos estamos enfrentando a una crisis que es económica, que es sanitaria, pero que también es moral. Entonces sí que la venimos arrastrando desde hace un tiempo. Nos encontramos en un panorama en el cual muchas veces las personas necesitan ese sentimiento de grupo para poder reivindicar unos ideales, los que sean, y ahí entraban en juego todas aquellas asociaciones y entidades LGTB, lo que yo no me atrevo a denunciar de manera individual dentro de ese conjunto, dentro de ese grupo con el cual con el resto de personas comparto una serie de características, cualidades o circunstancias, pues me siento más arropada como persona para poder ejercer esa lucha. Nos hemos dado cuenta de que ese miedo que tenemos a visualizarnos públicamente como disidentes, como personas que vamos en contra de aquello que se establece como lo socialmente correcto, la podemos superar a través de una red social, porque a través de una foto de un perfil que además previamente establecemos y que delimitamos como nuestra zona de confort, nos manifestamos de una manera probablemente mucho más natural y mucho más estamos empezando actualmente, ¿no? Surgen unas redes sociales, las cuales en un principio podrían tener a lo mejor una serie de fines más profesionales, ¿no?, de publicidad, etcétera, etcétera. Y poco a poco las personas de manera individual empiezan a ocupar su espacio dentro de esas redes sociales, empiezan a crearse redes de comunicación y nos damos cuenta de que Internet nos ofrece la posibilidad de poder llegar a cualquier parte sin tener que movernos de nuestra casa. Bueno, esa es la primera gran mentira de las redes sociales, porque Internet no nos permite llegar a cualquier parte. Internet nos permite llegar a cualquier parte que tenga conexión a Internet y a cualquier persona que pueda permitirse tener este recurso. Por lo tanto, pensar que por manifestar una opinión, una reivindicación en redes sociales, estamos haciendo un activismo con muchos filtros. Y probablemente cuando yo voy a la calle, lógicamente no todo el mundo me va a estar viendo, pero todo el mundo tiene la posibilidad de salir a la calle y escucharme, y quien no quiere hacerlo no lo hará porque no quiere. Pero aquí hay muchas personas que a lo mejor no pueden hacerlo simplemente porque no pueden o porque no se encuentran en un espacio seguro, como puede ser sus casas con unas familias que si les ven visitando determinado contenido les va a generar muchos problemas. Poco a poco la gente se empieza a crear su espacio en este tipo de realidades y el activismo se da cuenta de ello. No sé. Oliver, a ver si vuelve. Parece que lo hemos Estoy perdido. ya... Sí, sí, os pierdo de Fallos del directo. Bueno, sí. Estaba diciendo que las entidades empiezan a tener su presencia dentro de las redes sociales porque se dan cuenta de que es un terreno en el que se mueve la gente, ¿no? Entonces, es un terreno en el que las entidades tienen que estar. Y es un método de contacto cada vez más habitual. ¿Qué pasa? Que como yo veo que una entidad está haciendo una reivindicación por redes sociales, considero que yo, al tener un perfil personal, también tengo el mismo derecho a hacer cualquier tipo de reivindicación por redes sociales. Y realmente es así, o sea, el derecho lo tiene, porque la libertad de expresión existe, o por lo menos de manera teórica sí que existe, aunque luego no es igual para todas.
Y aquí es donde nos llega la gran crisis moral que tenemos hoy en día, ¿no? Que es el individualismo frente al activismo. Lo ha dejado ahí en el momento importante. Sí, Me sí, habéis sí. vuelto a perder, sí. Para que quede claro, individualismo frente a activismo. Sí, vale. Decía que para mí la definición por la cual una persona de manera individual publica en sus perfiles sociales lo que tiene con respecto a cualquier tipo de situación, conflicto o reivindicación. ¿Basándose en qué? Pues basándose en su opinión, en su realidad, en lo que ve y en lo que tiene cerca, ¿no? Y que es súper lícito hacerlo así, o sea, nadie somos quien para decir cómo tenemos que expresar los mensajes, pero al final el activismo lo que trata es buscar un bien común a través de la agrupación de personas que tienen determinadas características en común, que en el caso del activismo LGTB son colectivos que están en situación de vulnerabilidad, ya sea por derechos sociales, ya sea por otro tipo de situaciones, y que bueno, pues al final nos encontramos con, existe un debate. Vamos además a irnos el Partido Socialista Obrero Español publica unos documentos firmados en los cuales se posiciona diciendo que para que una persona sea reconocida como mujer tiene que pasar por un proceso de cirugía, por lo tanto volvemos a caer otra vez en el debate de la patologización de las personas trans. Podemos tener una opinión al respecto, ¿vale? Completamente lícita sea la que sea, pero cada persona lanza su discurso. Cada persona lanza su discurso, por lo tanto al final eso acaba siendo una cantidad ingente de información la cual es imposible de gestionar. O sea, una persona que se maneja un poco por este tipo de redes probablemente se da cuenta de que llega un momento en el que ve tantos tweets, que ve tantos mensajes en Facebook que es imposible leerlos. O sea, no podemos discriminar qué información nos resulta interesante y qué información no. Tenemos canales, digamos, de consenso, ya sean entidades, la Federación Estatal o otro tipo de agrupaciones, los cuales lanzan un mensaje en representación de varios colectivos. Cada colectivo también se permite crear su propio mensaje, ¿vale? Por lo tanto, seguimos ramificando toda esa cadena de información que tenemos y al final no sabemos cuáles son las fuentes oficiales o los bulos, no sabemos quién ha puesto una para intentar desviar la atención hacia otro tema, quién se ha inventado que le ha contestado no sé qué perfil oficial para decirle lo que fuese. Aquí es donde entra la crisis de moral. Tenemos la capacidad y la libertad de poder expresar en nuestras redes sociales lo que queramos. ¿Es correcto? Pues depende de los objetivos que queramos conseguir. Cuando lo que queremos es conseguir un bien común, entonces tenemos que tener en cuenta una realidad común, que muchas veces ni siquiera es la nuestra. Hoy mismamente yo me encuentro en esa situación, ¿no? En decir, las mujeres trans se están viendo atacadas, no se están viendo atacadas las personas trans, se están viendo atacadas las mujeres trans, porque dentro del colectivo trans se sabe que las mujeres son de mayor vulnerabilidad. ¿Qué derecho tengo a reivindicar esto? Es decir, derecho tengo porque para mí es una cosa que me parece importante, pero no quiero invisibilizar a todas aquellas personas trans, sobre todo a todas aquellas mujeres trans, que han hecho un acto de valentía muy grande a la hora de visibilizarse y a la hora de dar un paso al frente, y yo no tengo que ocupar ese espacio, porque yo estoy desde mi situación privilegiada de hombre cis, que son dos privilegios muy grandes con los que estas personas no cuentan. Al final yo creo que debemos de entender que desde la perspectiva del teleactivismo tenemos dos posiciones sobre las que deberíamos de movernos. Por un lado, cuando es un debate que podemos argumentar en primera persona o que tenemos un conocimiento exhaustivo de esa realidad, sí que podemos plantear nuestras ideas libremente porque pueden ser productivas, pueden generar debates, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos hablando de una realidad que conocemos de manera teórica o que simplemente simpatizamos con ella porque forma parte de ese colectivo hemos llamado LGTB+, creo que lo mejor que podemos hacer es apoyar la voz de otras personas que precisamente han tenido que pasar por todos esos actos de valentía, por todas esas reivindicaciones, por toda esa visibilización en la que estamos cayendo
sobre todo somos personas, ¿no? O sea, que nos pueden gustar las personas de mayor edad o de menor edad, pero no justifica eso que podamos faltarnos al respeto a través de una pantalla, insultarnos, etcétera, etcétera. No justifica que podamos ensalzar cuando a una persona le dan una paliza en una manifestación. No podemos intentar reivindicar que a una mujer trans la tecnología cuando lo que estamos haciendo es visualizando su rostro y lo que estamos haciendo es vulnerando su identidad porque no tenemos ese conocimiento de si esa persona quiere que se la vea o no se la vea. Sobre todo que tengamos en cuenta que lo que buscamos es un bien común, no un bien nuestro, que nosotros somos ese pequeño granito de arena que estamos intentando mover y que el teleactivismo es un momento, no es un sustitutivo. Cuando yo estoy en mi casa y no puedo salir a la calle por unas medidas que se han planteado, lógicamente el teleactivismo es, pero no puede ser un sustitutivo. Si yo me quedo en mi casa, en mi sofá, y lo que hago es reivindicar que quiero una sanidad pública, pero luego cuando hay una manifestación a favor del tema, me quedo en mi casa, jamás habrá una sanidad pública universal. Cuando yo lo que quiero es combatir los delitos de odio porque estoy en contra de las personas que salen a la calle y te gritan maricón de mierda y te insultan y te pegan, pero luego me quedo en mi casa, entonces no consigo nada. Realmente esto se consigue cuando te pones delante de esa persona y le dices, sí, soy un maricón de mierda según tu criterio, ¿y qué? Y entonces probablemente esa persona dirá, hostia, ya no me interesa, porque ya no estoy en esa situación de superioridad en la cual yo salgo a la calle con mi privilegio y tú te estás quedando en casa acobardado. Tenemos que empezar a ocupar nuestro espacio, el cual nos corresponde, no es más del que nos corresponde, simplemente queremos el mismo que cualquier otra persona y entender que el teleactivismo es un complemento, que sirve para que nos comuniquemos, que sirve para que estemos conectadas con personas de otro tipo de situaciones geográficas, etcétera. Pero que tengamos en cuenta que las calles tienen que ser nuestras y mientras no lo sean, lo demás no servirá y que el teleactivismo nunca será una opción si no puede llegar a todo el mundo. Perfecto, Oliver. Creo que has planteado el tema de las redes de una manera que me parece muy interesante, porque, bueno, señalas qué trampas nos pueden causar, ¿no? Pero también cómo podemos utilizarlas, qué dinámicas se dan y quizás no sean convenientes si lo que queremos es llegar a una lucha que nos beneficie, que nos permita avanzar, ocupar espacio, como decías, y que también nos permita hacerlo en colectivo, ¿no? Que al final una persona por sí sola puede tener una opinión muy legítima, puede generar la mejor estrategia, el mejor plan, pero si se lo queda para ella o simplemente lo pone en las redes sociales, lo ven sus seguidores y se queda ahí sin eso, pasar a la acción, pues tendremos una teoría, un plan de la hostia, pero no lo vincularemos con la realidad. Entonces, creo que encaja muy bien el análisis que has hecho con cómo desproblematizarnos un poquito también y también cómo podemos quizás vehicular las medidas que planteaba David, ¿no? Y bueno, no sé si os gustaría decir alguna cosa así para, para ir cerrando. Vale, pues a todas, a todos y a todos quienes nos estéis viendo, deciros que un placer que hayáis llegado hasta aquí y bueno, ya que habéis llegado hasta aquí, también nos gustaría tener una respuesta vuestra para, pues eso, poder organizarnos y bueno, habíamos pensado en que podíamos de aquí a un par de semanas, cuando nos encaje bien, organizar como una pequeña reunión en la que tratemos distintos temas, lo que pueda haber generado debate o las propuestas que queráis, pues hablarlo, ¿no? Y
Y bueno, para dar también ese espacio de participación activa que ahora mismo con la situación sanitaria y las medidas que tenemos que tomar es un poco más difícil, pero siendo imaginativas, como decía Álvaro. Y bueno, pues también agradeceros sobre todo a Álvaro y a David que estáis desde fuera aquí apoyándonos y generando un planteamiento muy potente, que un placer contar con vosotros. Y bueno, pues muchas gracias y ya estaría. Ahora corto, tranquilo, espera.